Misión Vida Eterna en lo ocurrido del año, a pesar de la pandemia, ha estado en campañas evangelísticas en diferentes regiones del país. En días pasados estuvimos en una campaña evangelística misionera a 6 comunidades indígenas de la etnia Guayú en la Guajira colombiana. Es por esto que les extendemos a ustedes la invitación a formar parte de esta labor de evangelismo misionero en el cuerpo de Cristo. ¿Nos puedes ayudar? Con tus oraciones y tus donaciones. Si quieres apoyarnos, comunícate con nosotros al WhatsApp más 57 321 954 5034 y te diremos cómo hacerlo. Necesitamos corazones dispuestos para que nos apoyen. Corazones que quieran anunciar la buena nueva de la salvación a toda la gente. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos en Cristo, que nos quede claro que nuestra lucha espiritual no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Es normal que cuando hacemos algo que ataca directamente a nuestro enemigo, Satanás, este no se va a quedar quieto. Y en respuesta vamos a tener una retaliación, un coletazo, una venganza del enemigo a ese ataque. Él nos va a atacar por el daño que nosotros causamos en las líneas enemigas diabólicas. Hermano, tenga presente que cuando tú le arrebatas almas a Satanás mediante el evangelismo, no esperes que Satanás te felicite. Espera que Satanás te ataque. Y es de lo que vamos a hablar hoy. La retaliación o la venganza del enemigo. Mi estimado hermano, el diablo siempre busca venganza y utiliza todo tipo de artimañas para hacer caer a la persona que lo atacó. Y te va a atacar por donde más te duele. La retaliación o contraataque la utiliza Satanás y la ejecuta de muchas maneras, porque busca venganza. Satanás contraataca a los que le hacemos daño y él lo hace para debilitarnos. Mas nosotros siempre obtendremos la victoria. Nos hacemos y aprendemos cada día más de esos. Hay personas que no se afirman en Cristo por temor al enemigo. Y es por eso que no hacen nada en el cuerpo de Cristo y no evangelizan. Pero al tener temor, lo que ellos le están dando es autoridad al diablo. Y peor, si esas personas no saben defenderse. Otros, por ejemplo, por temor y por falta de fe, se desvían y caen en falsas doctrinas. Otras personas también se enferman y hasta mueren víctimas del ataque del enemigo. Pero los que nunca nos doblegamos, aunque estemos muriendo, siempre nos levantamos con más fe y con más unción.
Nos dice la palabra, sed sobrios, velad, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi hermano, para evitar sufrir o ganarse problemas, debemos orar. Orar antes y después de ministrar. Porque al hacer lucha espiritual contra el enemigo Satanás, tenemos que estar activos en oración y reprendiendo al enemigo de toda retaliación y venganza. Nos dice el mismo Jesús, he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos varios ejemplos de retaliación o venganza como respuesta cuando atacamos las huestes de maldad. Nos dice la palabra, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Etseba, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaban el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. En este caso, hermanos, algunos que se autodenominaban seguidores intentaban expulsar demonios, pero por no ser verdaderos siervos, solo lo hacían de palabra, no por el espíritu. Por esta razón fueron presa fácil del demonio, porque no estaban sellados ni cubiertos bajo la autoridad de Cristo, ni estaban sellados por el Espíritu Santo. Y lo más importante, no lo hacían con la autoridad del Señor, sino que solo usaban su nombre. Bien lo dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, es del Señor. Esto demuestra, mi hermano, la importancia de estar comprometidos en serio con Dios y que no es solo en su nombre que nosotros debemos trabajar. Debemos trabajar es en su nombre, pero con mucha fe. Si trabajas sin fe, no vas a hacer nada. Tenemos que trabajar en su nombre con fe, con conocimiento y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Miremos otro ejemplo de la Biblia. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Bueno, sabemos que Jezabel después de esto amenazó de muerte a Elías después de que él mató a todos los profetas de Baal. El caso aquí es que Elías, después de ver la gloria de Dios, recibió una amenaza y andaba queriéndose morir. Ojo con esto. Nosotros podemos caer en desánimo después de estar en la gloria del Señor. Esto nos puede pasar después de ministrar, como le pasó a Elías, que después de que vio la gloria de Dios, fue amenazado y cayó en depresión. Dice la palabra, él se fue por el desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En este pasaje vemos cómo cayó Elías en depresión. Dios quiere que usemos las armas espirituales de la oración, que no seamos neófitos,
Y analizando este pasaje bíblico, vemos hasta dónde el enemigo puede llegar si Dios le permite, y que aquí entramos a ser probados en nuestra fe. Mire lo que le pasó a Elías. Tenía una fe de acero, sin embargo decayó. Hermanos, tenemos que fortalecer cada día nuestra fe. Pase lo que pase, siempre venceremos. Por más fuerte que sea el contraataque, no debemos desmayar. Tenemos que tomar el ejemplo de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe oraban. Miremos ahora otro caso. El caso de uno de los siervos más firmes de Dios. Ante la adversidad, él sabía de la soberanía y la misericordia de Dios. Un hombre conforme a Dios. Primero, perdió todo. Luego, perdió su salud. Lo que quedaba de su familia lo cuestionó. Aún sus amigos fueron sus jueces. Pero este hombre siguió firme con Dios. Fue el que dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? También dijo esto: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Este hombre era nada más y nada menos que Job, quien nunca desmayó ante la prueba. Hermanos, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Él intercede por nosotros siempre. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi estimado hermano que me escucha, el estar firmes nos permite mantener ese fluir en el Espíritu con la dirección del Espíritu Santo. Josué, por ejemplo, siempre guió a su ejército victoriosos lleno de fe. Siempre. Y como soldados sabían que siempre sus victorias traerían consigo una retaliación del enemigo. Cuando la retaliación es fuerte, nos podemos sentir confundidos, agotados, solos. Nunca, hermanos, nunca nos desenfoquemos. Así estemos solos, confundidos y agotados. Mantengamos la mirada en Cristo Jesús y continuemos con más firmeza, porque para esto hemos sido llamados en el ir y hacer discípulos. Sepamos esto, hermano. El diablo siempre se va a oponer a lo que vamos a ejecutar para el reino de Dios. Siempre él va a ser una piedra en el zapato. Como ya lo sabemos, y si lo sabemos, debemos estar siempre en oración, todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, nos dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El diablo siempre nos va a estorbar cuando queramos hacer la obra del ir y hacer discípulos. Pero ya sabemos que vamos siempre a salir victoriosos. Lo que te digo, hermano, es que cuando estés haciendo discípulos en el ir y hacer, no desmayes nunca, porque estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Porque ese puede ser el momento más lindo de tu vida, evangelizar. La retaliación, hermano, la venganza del enemigo, el tiempo de dolor, el tiempo de desesperación, llegará. Claro que sí. Pero recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Hermano, Dios no permite que seamos tentados, pero si somos tentados con la tentación, Él nos da la salida. Si hacemos la tarea, si oramos y ayunamos, ese género de retaliación saldrá huyendo, tal como el mismo Jesucristo nos enseñó en Mateo 17:21, cuando dijo Jesús: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y es cuando vendrá la victoria para llevarnos a tener victorias más grandes aún. Y seremos movidos a otro nivel, con nuevas revelaciones y mucho más autoridad espiritual. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recuerda, hermano, un guerrero solo baja la cabeza para orar y se levanta para vencer. Dios Todopoderoso, hermanos, siempre estará con nosotros. Dios Todopoderoso siempre nos da su palabra que nos da fuerza. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros cuando hacemos lo que nos mandaste hacer en el ir y hacer discípulos. Ahora oremos. Hermanos, debemos orar siempre. Por eso te invito a orar. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias. Gracias porque nos has dado la fuerza para ir y hacer discípulos, pero aún más nos da la fuerza para resistir el coletazo, el embate, la venganza, la retaliación del enemigo, cuando le sacamos del bolsillo almas para Cristo. Gracias, Señor, porque sabiendo la verdad nos has hecho libres. Gracias, Padre Santo, porque hemos logrado llevar discípulos a tus pies. Porque hemos logrado, Señor, con tus enseñanzas, ese ir y hacer discípulos y hablar de ti sin temor, más bien confiados, Padre. Señor Dios Todopoderoso, el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz ha sido nuestro ejemplo, porque Él mismo nos dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias por tu palabra. Gracias porque Él murió por nosotros. Gracias porque Él nos dio a través de su sacrificio la salvación. Y gracias porque Él, con su testimonio, su ejemplo, nos enseñó a llevar almas ante Dios. Por eso hoy aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y te pedimos que seas sellándonos con el sello de tu Espíritu Santo e inscribiendo nuestro nombre en el libro de la vida. Y nosotros nos comprometemos a seguirte, a amarte, glorificarte y honrarte hasta el resto de nuestras vidas. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.